En la antigüedad, cuando alguien deseaba declarar su voluntad, cuando alguien deseaba dejar un testamento o escribir leyes o dar a conocer lo que en su corazón había, alguien que quería escribir estatutos o algún testamento para sus hijos, ¿saben una cosa? Pues los tenía que escribir. Y los materiales que usaban en ese entonces no era lo que nosotros justamente tenemos hoy día, puesto que hoy tenemos nosotros el papel, hoy tenemos incluso la pantalla electrónica para poder escribir algo. Antes no era así. Usaban el pergamino y el pergamino lo extraían o prácticamente procesaban el tema de las pieles de los animales para poder entonces escribir sobre ello. Pero también había otra forma, lo hacían a través del papiro, y el papiro prácticamente se cosechaba o era de origen vegetal, que ellos enrollaban y lo entregaban hacia la persona a quien querían dejarle un mensaje claro y puntual en la vida. Ellos lo enrollaban, de manera que el que quería saber, el que quería conocer la voluntad o el recuerdo de alguien o las leyes o los estatutos que alguien escribió, lo que tenía que hacer era desenrollar el papiro o el pergamino. Y ese es el origen de la palabra desarrollar. Ese es el origen de esta palabra. Y hoy, ¿saben una cosa? Nosotros no vamos a desenrollar el libro, porque nosotros hoy decimos vamos a abrir la Biblia. Pero en el sentido figurado, mis queridos, bueno, vamos a desenrollar lo que la palabra del Señor dice, puesto que hay algo que la palabra de Dios nos quiere enseñar sobre un tema muy claro y puntual. ¿Saben una cosa? Nos desarrollaremos cuando desenrollemos lo que la palabra del Señor dice, porque hay una palabra puntual para nosotros. Y hoy, ¿sabe una cosa? Hoy quiero hablarles sobre la fe, fe de nivel, esa fe que nosotros debemos desarrollar, esa fe que nosotros debemos cultivar en la vida. Y Jesucristo, ¿sabe una cosa? Para poder conocer la voluntad del Padre, Él también en una ocasión dijo: hoy se han cumplido las escrituras, y desenrolló los libros para saber lo que decía la palabra tocante a la voluntad del Señor. Y saben una cosa, cuando nosotros desenrollamos la palabra o abrimos la palabra, saben una cosa, nosotros desarrollamos muchas habilidades y muchas cualidades en la vida. Desarrollamos nuestro carácter, porque la Biblia para eso está, para que nosotros podamos realmente tener un cambio de vida. Desarrollamos también habilidades. Hay muchas habilidades que en nosotros están justamente allí, pero cuando vamos a la palabra del Señor nos ayuda, nos motiva, nos anima, nos exhorta a poder nosotros cultivarlas. Y especialmente cuando nosotros vemos el tema de la fe, vamos a ver, mis queridos, de cómo la palabra del Señor también nos impulsa para que nosotros podamos desarrollarla, para que nosotros podamos llevarla a un nuevo nivel, a ese nivel de fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Porque la Biblia dice que cada uno recibió del Señor una medida de fe. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que en esta oportunidad yo quiero enseñarle 5 pasos o 5 niveles para que esa fe pueda desarrollarse. Y por eso el título de este mensaje es así: fe de nivel, para que usted pueda desarrollar esa fe. Y sabe, mi querido, vamos a empezar por lo esencial, porque la palabra de Dios puntualiza este aspecto, y es que la fe no se puede desarrollar si uno no ha nacido de nuevo. Por esa razón, el primer nivel, la base y el cimiento de todo
El cimiento de la vida para que la fe pueda crecer, para que la fe pueda ir progresando, es el que nosotros nazcamos de nuevo. Nacer de nuevo es el primer nivel que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en la vida. Dice la palabra en Romanos 10, 9 y 8 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oiga, mi querido, esta palabra es tan puntual para nuestras vidas. Dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y esto es algo que no podemos dejarlo a un lado, dejar de ver el tema de la fe, el tema de nuestra entrega completa en el Señor. Mis queridos, nacemos de nuevo cuando lo confesamos con nuestros labios. Eso es cuestión de fe. Nacemos de nuevo cuando nosotros aseguramos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, cuando nosotros creemos en el corazón. Y esto está muy relacionado a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre principal en la sinagoga de los judíos. Jesús le preguntó cómo realmente se podía entrar al reino de los cielos. Y Jesús le respondió en San Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros, mis queridos, recibimos al Señor Jesús voluntariamente, sin presión de nadie, o porque nuestros padres sean cristianos y que nosotros también pasemos por la misma regla, o que nosotros tengamos el mismo derecho de ser hijos de Dios. Cuando nosotros, recibimos al Señor, como le decía, sin presión de nadie, y lo recibimos voluntariamente, nacemos de nuevo. Ese es realmente el nuevo nacimiento. Es decir, que nos convertimos en nuevas criaturas. Hay algo de Dios que se impregna en nosotros, y no solamente en nuestros corazones, sino en todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso surge, entonces podemos empezar a desarrollarnos y a crecer en fe. Saben, les comparto de que el mismo día que le recibí, hace algunos años ya, y le dije esa pequeña pero poderosa oración, supe que algo había sucedido dentro de mí. Y luego de eso sentí en mi corazón un deseo de leer la palabra, un deseo de escudriñar la voluntad de Dios, porque yo sabía de que ahí justamente en la palabra estaba la voluntad de Dios hacia mi vida, y comencé a notar cambios realmente. No que yo haya recibido a Cristo y que de noche a la mañana demostré cambios, realmente fue un proceso. Pero conforme yo iba leyendo la palabra de Dios, comencé a notar cambios en mi vida. Yo era, ¿saben una cosa? Muy mal hablado. No tenía algunos otros vicios o cosas que de pronto yo hubiese pensado de que era algo que me esclavizaba, pero si algo que me recuerdo hoy y que viene justamente a la mente es de que era muy vulgar en mi forma de expresión. Vaya si no, porque crecimos en el campo, crecimos en un ambiente en donde realmente éramos ríspidos, éramos rudos, éramos personas que estábamos prácticamente acostumbrados a un estilo de vida totalmente diferente. Mi vicio era decir malas palabras, era ofender a las personas, a los muchachos de mi edad. Era tal que constantemente debía pedir perdón a mi mamá, porque a veces, se me salían palabrotas, digo yo, delante de ella, y de pronto eso realmente era algo no bueno, no sano para la vida. Pero entonces, leyendo la palabra, descubrí que es cierta palabra que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que hay dentro, eso es lo que realmente uno refleja hacia afuera. Y entonces, desde ese
Entonces, cuando yo iba descubriendo la palabra del Señor, porque leía los salmos, leía los proverbios y me daba cuenta acerca de qué dice la palabra del Señor, me acuerdo de que leí Efesios capítulo 4, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces comencé realmente a sentir un cambio en la vida, una transformación en la vida. ¿Por qué razón? Porque yo supe y sabía de que era una nueva criatura en el Señor. Ese nivel de nacer de nuevo prácticamente me condujo, me puso en una posición en donde yo debía cambiar en la vida. Por eso, cuando se trata de decir, tengo fe en el Señor, uno tiene que empezar por lo primero, y lo primero es nacer de nuevo. Mi querido, esto creo de que es la sustancia y es la esencia de nuestras vidas, el nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, recuerdan, entonces hay una fe que empieza a desarrollarse en nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lindo, esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque la religiosidad le va a enseñar a usted de que va a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios por lo que usted hace. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios puntualiza y dice de que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie diga: es que yo estoy haciendo tanto por las personas que están sufriendo la crisis del COVID y por eso voy a alcanzar una esquinita del cielo, un pedacito, un rinconcito del cielo, no por obras. Y yo aplaudo a quienes están haciendo algo y como iglesia lo estamos haciendo también. Pero eso no significa de que por lo que nosotros hacemos nosotros vamos a alcanzar la salvación. La palabra de Dios nos enseña más bien de que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros le recibimos en el corazón, Dios nos da la capacidad de tener fe en nuestros corazones, pero que las obras no significan realmente de que nosotros tengamos nuestra salvación, porque la salvación depende de Dios y no del esfuerzo humano. Así que la fe y la gracia, dice la Biblia, nos hacen nacer de nuevo. Y este es el primer paso, este es el primer nivel de fe. Esa fe de nivel que usted debe tener y que debe ejercer en la vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 también afirma y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esta palabra significa de que cuando nosotros le recibimos en el corazón, nacemos de nuevo. Nosotros ejercemos una clase de fe, esa fe salvífica, pero también eso implica de que ese nuevo nacimiento debe realmente verse con buenas acciones. Porque dice la palabra de que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice la Biblia, pasaron, dice la palabra del Señor. Ahora, no olvide, mi querido hermano, de que usted es una nueva criatura. No olvide de que usted ha nacido en fe. No olvide de que usted está marcado por el Señor. Y gloria a Dios por ello. Porque estamos marcados, porque su Santo Espíritu ha venido en nuestros corazones. Eso es algo maravilloso. Al entregarle nuestra vida al Señor, nacemos, dice la palabra de Dios, del Espíritu, quien nos hizo partícipes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1, 3 y 4. Somos partícipes de la naturaleza divina, hay una esencia de Dios en nosotros. Y esto es algo maravilloso, esto es algo lindo. Entonces no hay nada que la fe no pueda lograr, porque es capaz de lograr que usted nazca de nuevo. Y no hay nada más difícil que eso. Lo más difícil en la vida, ¿sabe una cosa? Es nacer de nuevo, porque generalmente a la gente
A veces no le gusta, no le cuadra esto de que hay que nacer de nuevo. La gente a veces prefiere hacer un montón de cosas para demostrarle a Dios de que es digno de su salvación. ¿Cuándo vamos a aprender de que la salvación es de Dios? Y por esa razón es necesario nacer de nuevo. Y por esa razón es necesario entregarle nuestro corazón a Jesús. Si la fe puede, mire, lograr que usted nazca de nuevo y sea una nueva persona, sea un nuevo Carlos, un nuevo Pedro, una nueva María, imagínese usted, es capaz de hacer todo lo demás que sea necesario. Si la fe es la llave para abrir el mismo cielo, eso significa de que la fe puede abrir otras puertas más, que muchas veces pensamos y creemos de que nos están cerradas en la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Así que para acceder al cielo es necesaria la fe. Ese es el primer nivel, ese es el cimiento, esa es la base para tener entonces una vida de nivel. Una fe de nivel empieza con eso. Dentro de usted, mi querido, hay otra persona. Eso pareciera como que, bueno, ¿y quién es la otra persona que está dentro de mí? ¿Sabe una cosa? Dentro de usted, cuando usted recibe a Cristo, se gesta realmente el poder de una nueva persona. Su espíritu, el espíritu humano se comunica con el Espíritu de Dios, porque así lo dice la Biblia, Romanos 8:16. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, usted prácticamente pasa a ser una nueva persona. Usted hace conexión con el Señor, hace, no cortocircuito creo, más bien usted fusiona, usted se relaciona, usted prácticamente pasa a ser la esencia misma del Señor. Entonces, cuando eso mismo genera en su corazón el deseo por leer las Escrituras, amar las Escrituras y busca también una vida de santidad. Literalmente hay un nuevo ser en su interior. Y por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, no sé qué hacer porque con mi espíritu quiero servir a Dios y con mi carne al pecado, decía el apóstol Pablo. Porque lo que hago, pues no lo entiendo. Yo lo que no hago, eso quisiera evitar, pero es justamente lo que yo hago, decía el apóstol Pablo. Con esas palabras, Pablo afirmaba que había un nuevo Pablo dentro de él, una simiente incorruptible, una simiente que crece, una simiente inmortal, inmarchitable, que crece y busca al Señor. Así que si usted fue capaz de creer que es nuevo, mi querido, y vio emerger una nueva persona en su interior, ¿sabe una cosa? Yo quiero decirle de que no hay tristeza que pueda triunfar sobre esa vida que usted tiene en Cristo. No hay circunstancia que le pueda doblegar, porque la fe es la base y es el cimiento de su vida, y usted será capaz de superar cualquier situación por la cual usted está atravesando. ¿Por qué razón? Porque la fe, esa fe que creó en usted un nuevo nacimiento, le conecta hacia Dios. Su fe es poderosa, mi querido, le hace caminar en novedad de vida, le da capacidad de escuchar a Dios, de leer las Escrituras y también superar cualquier dificultad para crecer y para triunfar. Lo más difícil, ¿qué es lo más difícil? Dijimos, lo más difícil, nacer de nuevo, ver su nombre escrito en el libro de la vida. Bueno, ya fue hecho, mi querido, ya fue hecho. ¿Y sabe quién lo hizo? Fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia, lo que leíamos anteriormente, porque con la fe dice, o con la boca, con el corazón se cree, dice, y con la boca se confiesa para salvación. Y esto se logra gracias a la fe. Así que cuando usted sabe esto, entonces puedo asegurarle de que toda tristeza, cualquier depresión de lo que hablamos la semana anterior, cualquier noticia muchas veces que viene a escandalizar su interior, puede aquietarse en el poder del Señor, porque hay una fe grande en la vida.
que lo sostiene y que no lo deja fácilmente dejarse llevar por las noticias tan desastrosas. Y entonces esa fe le sostiene. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que dentro de usted hay un poder que se ha gestado, hay un poder que lo potencia a usted y que lo energiza y lo pone sobre el nivel realmente de cualquier circunstancia que usted atraviese en la vida. Así que esto es lo primero, el primer paso, el primer desarrollo de la fe es nacer de nuevo. Lo segundo, el segundo nivel de la fe es vivir por fe. Primero nacer por fe. Segundo, vivir por fe. Aprenda a vivir por fe, mi querido. Habacuc capítulo 2, versículo 4 asegura y dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y creo de que su alma no es aquella alma que se enorgullece, mi querido. Un orgulloso siempre ve a quienes están por debajo de él. Un orgulloso prácticamente es aquel que siente que está agrandado, pero realmente no está agrandado, solamente se hincha. Aquel orgulloso, aquel alma orgullosa es aquella persona que realmente ve que todos los demás están a su servicio y que él trata de tener ese poder, ese dominio sobre los demás. Un orgulloso nunca ve hacia arriba, se ve hacia adentro, ve hacia sí mismo. Y se dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ese es el alma orgullosa. Pero dice la palabra que esa alma no es recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque se enorgullece. Pero luego dice: mas el justo por la fe vivirá. Escucha esto. Esto es claro y esto es puntual para la vida. El que vive por fe, mi querido, no lo hace por orgullo, porque creer prácticamente es cuestión de fe, no de orgullo. Así que, mi querido, esto es algo muy lindo, esto es algo muy maravilloso. No es lo mismo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece que decir yo soy capaz de todo. El orgulloso va a decir eso siempre. Yo puedo arreglármelas, yo puedo salir de esta, ¿verdad? Pero cuando nosotros vivimos por fe, cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, realmente estamos conscientes de que no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, sino dependemos del poder de nuestro Señor. Y por eso decimos: todo lo puedo en Cristo. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. Así que demuestre, mi querido, que usted es de los justos que en humildad ha nacido por fe y ahora vive por esa misma fe. Nacer por fe y vivir por fe son los dos niveles que estamos viendo. Y cuando nacemos de nuevo, mi querido, somos trasladados del reino del mundo al reino del Señor. Entonces ya no pertenecemos, ya no pensamos en la forma como el mundo piensa, sino más bien pensamos con una esperanza bienaventurada, puestos los ojos en el Señor, buscamos las cosas de arriba. Y entonces comprendemos ese pasaje que dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice os serán añadidas. El Señor tiene un reino y nosotros como sus hijos actuamos bajo los estatutos, bajo las leyes, bajo los lineamientos de ese reino. Es cierto, vivimos en este mundo y tenemos que respetar nuestras leyes de nuestra nación. Pero más que eso, recuérdelo muy bien, somos una colonia del cielo aquí en la tierra. Estamos de paso. Nosotros pertenecemos a otro reino. Y la Constitución, prácticamente las leyes establecidas por Dios, son precisamente estas. Es la palabra del Señor. Y siempre que vamos a vivir, siempre que vamos a accionar, siempre que vamos a hacer esto o aquello, nosotros vamos a basar nuestra vida conforme a esta ley, a ese reino al que la palabra de Dios nos llama, o sea, nos enseña. Y por esa razón, mi querido, es necesario aprender estos niveles de fe. El nacer por fe, el vivir por fe. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vivimos por fe, aprendemos a depender entonces
de acuerdo a las leyes establecidas por el Señor, que nos hacen creer en un futuro de paz, en un futuro de gozo y de estabilidad. Quizá en este tiempo de pandemia, muchos realmente están con una zozobra tremenda, con un temor tremendo. Pero quiero preguntarle a usted que tiene fe en el Señor, ¿cómo lo ha pasado? ¿Cómo lo ha vivido? Humanamente, tenemos miedo. Ya mi querido hermano Delmar Carrillo lo decía en una entrevista que tuvimos sobre el fatalismo y el conformismo en este tiempo. Entonces hablábamos sobre que el miedo es parte de la vida humana, pero ese miedo realmente no es algo que nos envuelve, nos encierra y que estemos todos los días tronándonos los dedos por lo que pueda pasar en la vida y en el futuro. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros aprendemos a vivir por fe. Hemos nacido por fe y ahora vivimos por fe y creemos en esa palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa, mi querido, que el reino, mire, el reino trae cosas. Cuando usted vive conforme a los lineamientos del reino, eso mismo hace que usted reciba cosas de parte del Señor. Esto es para quienes viven por fe, no para quienes solamente han nacido por fe, pero luego no la practican y hacen crecer su fe. Romanos capítulo 6, versículo 4 también confirma y dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Y eso es lo que trata, eso es lo que hace la fe en nosotros. Andar en novedad de vida. Su vida de desconfianza y temor, ¿sabe una cosa? Dice la palabra, y ya fue sepultada con el bautismo. Ahora, mi querido, ahora que usted es nueva criatura, debe vivir conforme a esa fe que es capaz de hacerlo renacer. Mateo 6, 25 al 30 nos habla de nuestra vida de fe, tratándose de las cosas que de pronto no tenemos. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe, mi querido, quien ha nacido por fe y quien vive por fe, no se afana por las cosas de la vida? Aprende a vivir conforme al plan y al propósito del Señor, porque entiende que la vida es más que la comida. Esto es algo lindo, esto es algo maravilloso. La palabra es clara y nos dice que somos valiosos. Somos más valiosos que las aves del cielo. Somos más valiosos que cualquier creación que Dios ha hecho. Por lo tanto, no debemos afanarnos. Sé que durante estos días el nivel de ansiedad, el nivel de afán ha subido y ha golpeado tan fuertemente hacia la vida de muchas personas. Sin embargo, si usted, mi querido, ha confiado en Dios y le ha entregado su corazón y ha nacido de nuevo, porque esa es la base de su vida, entonces aprenda no solamente a nacer por fe, sino también aprenda a vivir por fe. Aprenda a depender del Señor siempre. Ponga su mirada, ponga su confianza en Él.
Ahora, esto no significa que nos quedaremos de brazos cruzados, esperando que llueva ropa, esperando que llueva comida, que llueva dinero o que lluevan las demás cosas. No se trata de eso, porque eso sería tener fe en la fe, y esa es una fe tonta. Y no se trata de tener una fe ciega, mi querido, una fe tonta. No se trata de eso. Más bien, cuando nosotros estamos pensando en vivir por fe, significa que nuestra fe en la providencia del Señor estará por sobre el afán del trabajo. Estará por sobre el afán de repente del viaje que nosotros hacemos. El que trabaja poniendo su fe en Dios recibirá bendición. Usted se esfuerza, usted lucha, usted se esmera, usted emprende, usted visiona, pero al mismo tiempo usted hace algo al respecto, sin duda alguna que entonces se topará con las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Así que busque, mi querido, siempre esforzarse. Busque dar lo mejor de usted, porque de esa forma demuestra su fe y vive por fe. Y sabe que eso mismo lo va a catapultar a cosas grandes, a cosas mayores. No se trata de decir, Señor, dame esto porque lo necesito, y no mueve un dedo. Prácticamente hay una gran contradicción. Así que viva por fe, pero eso de vivir por fe no significa que no haga nada. No. Debe aplicar su fe, ¿sabe? En las cosas pequeñas y también en las cosas grandes. En las sencillas como vestir, por ejemplo. Pero también debe aplicar la fe en las cosas tan complicadas como ver a una nación entregada a Cristo Jesús, rindiéndose a Él en este tiempo de pandemia. Yo tengo fe en el Señor, que después que esto pase, todas las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia es de que, sin duda alguna, Dios está moviendo corazones y está justamente obrando con su poder, y tengo fe en el Señor de que muchas cosas cambiarán. Yo veo a un pueblo más entregado, más dispuesto a adorar al Señor. Aquellos que solamente de repente vienen a bostezar en la iglesia a ver qué pasa y cuándo va a terminar el culto. Hoy día desean que la iglesia esté abierta porque quieren venir a adorar, porque quieren estar cerca del Señor. Aquellos que de repente venían y ¿qué están haciendo esos hermanos ahí en la iglesia? Y que de repente se paraban nada más a controlar lo que alguien venía a hacer. Yo espero de que esas personas sean movidas por el Señor, a no solamente venir a ver lo que está pasando, sino realmente a meterse en el río de Dios y a disfrutar de su presencia. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que finalmente quiere el Señor que aprendamos en esa vida. Así que vivamos por fe, mi querido. Su poder es tan palpable que le aseguro que, ¿sabe una cosa? En este tiempo usted no ha escaseado. Dios ha sido tan fiel que le ha suplido. Quizá hemos tenido alguna escasez porque lo hemos pasado, lo hemos vivido. Pero déjeme decirle de que cuando de pronto la crisis está asomándose, Dios siempre usa un medio. Dios siempre usa a una persona que le pone a uno en el camino y le dice, ¿sabes una cosa? Dios ha puesto en mi corazón para bendecirle. Y usted ve realmente cómo Dios obra, cómo Dios lo levanta. Y no queda usted postrado en medio de la crisis. Así es como Dios se manifiesta, pero para eso dice la Biblia que debemos aprender a vivir en la fe. Así es como Dios actúa. Dios le dice, sabes, hijo mío, tú eres importante para mí. Yo estoy todos los días contigo. No temas, dice el Señor, yo te ayudo. Isaías 40:13. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Cuando usted sale, cuando usted viaja, de pronto usted siente ese temor. La palabra de Dios entonces nos da una clara lección, una clara promesa de que Él está con nosotros todos los días. Pero como vuelvo a decirle, eso no significa de que usted sea irresponsable para poder entonces estar a cualquier hora del día o de repente en algún lugar en donde hay algún posible brote de contagio, sino más bien usted vive por fe
Y esa vida hace que usted sea prudente y que usted se resguarde. Y es así como Dios actúa en la vida. Entonces, mi querido, concluyendo con este segundo punto, yo le animo a que viva confiado. Amén. Trabaje conforme a su fe. Luche conforme al propósito que Dios le ha dado. Luche por trabajar y siempre obtener lo mejor en la vida. No sea conformista. Esfuércese. Trate de dar lo mejor de usted. Viva con fe. Y mientras Dios le permita progresar en sus proyectos, viva con fe. Manténgase siempre con la mirada puesta en Jesús. En tercer lugar, recuerde, fe de nivel. Pero para tener esa fe de nivel, hay un tercer nivel. Hay una tercera forma de desarrollar nuestra fe. Y es caminar por fe. Primero, nacer en fe. Segundo, vivir por fe. Y en tercer lugar, caminar por fe. Segunda de Corintios 5:7 dice de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista. Escúchelo. Porque por fe andamos, no por vista. Y creo de que este tercer nivel está lindo, es maravilloso. Ahora hablas acerca de caminar, no solamente de vivir, sino de caminar, de activar, de actuar, de laborar. Debemos, mis queridos hermanos, amigos, mis queridos, aprender a caminar por fe. En la vida cristiana no es ver para creer, sino es creer para ver. De eso se trata la vida cristiana, mi querido. Debemos ser como ciegos que caminan con un bastón. ¿Usted los ha visto? Debemos imitar a estas personas que les dificulta realmente ver, o sea, les dificulta caminar, aún no pudiendo ver, y se dirigen a través de un bastón. ¿Sabe una cosa? Los ciegos caminan de esa manera, no ven por dónde van, y alguien debe tomarles del brazo y guiarles. Los ciegos deben estar atentos, deben tener oídos finos para poder escuchar instrucciones hasta llegar a su destino y realizar lo que desean. Y en ese sentido, mi querido, pues el Señor nos invita a eso mismo. No vemos el rumbo de la vida, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. El himno 222 lo expresa y lo dice. Es que Él vive, yo no temo el mañana. Yo solo sé que el Señor vive el día de mañana. Yo solamente vivo el momento, vivo el día de hoy. Nosotros sin duda alguna no vemos el rumbo. Nosotros no prácticamente no nos conectamos al futuro diciendo de que así o asá va a ser. ¿Sabe una cosa? Si bien es cierto que no podemos ver el futuro, podemos escuchar al Señor que nos guía y nos lleva a nuestro destino. No tema, mi querido, porque el Señor, el Espíritu Santo le orienta, le dirige. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo mismo hacen los pilotos aviadores. Imagínese usted, ellos vuelan, pero vuelan por instrumentos, por coordenadas y por instrucciones que les dan para poder despegar o para poder aterrizar. Ellos conducen los aviones escuchando indicaciones y revisando instrumentos. Hay como que un vidrio que está puesto ahí al frente del avión, pero realmente no se trata de que ellos ven realmente, o sea, se guían por lo que ven justamente, no. Ellos sin duda alguna tienen ahí radares que les indican hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse, para poder llegar justamente al lugar, para poder aterrizar. Y por eso, mi querido, debemos aprender a caminar por fe. Caminar por fe. Cuando usted toma un periódico o cuando usted lee Facebook, ahí ve todas las noticias. ¿Qué pasa? A veces se deprime. ¿Por qué? Porque lee todo lo malo. No está caminando por fe, sino por sus sentidos humanos y se debilita. Se alimenta de tanta información y esa información es como la comida chatarra, que lo enferma. Y de pronto usted empieza a convulsionar y empieza a sentir tanto temor en la vida.
Pero ¿sabe una cosa? Usted debe tener sus oídos atentos para escuchar a Dios que desea orientar su vida y darle instrucciones. ¿Para qué? Para alcanzar sus promesas, para estar justamente en su voluntad. Dios fue quien le dijo a Abraham, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 12, le dijo a Abraham que se levantara y caminara para salir de la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos, a una tierra que te mostraré. Seguramente Sara le preguntó a Abraham hacia dónde iban. ¿Y qué le respondió a Abraham cuando Sara le dijo, viejito, ¿y hacia dónde vamos? ¿Y saben qué le respondió a Abraham? Pues no sé. Solo yo recibí de parte de Dios una orden y me dijo, levántate y sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero hacia dónde? Pues no sé, solamente debemos salir de aquí. ¿Y qué hizo Abraham? Él obedeció. Moisés también, mi querido, Moisés se dejó guiar por la voz de Dios. Ante el mar rojo, imagínese usted, ante el mar rojo, detrás tenía el ejército egipcio. Y a un lado tenía una cadena montañosa tan difícil y un desierto por otro lado. Y saben una cosa, ante estas situaciones Moisés no se dejó dominar por lo que veía, sino que obedeció las órdenes del Señor. Mi querido hermano, mi querido amigo, la vida no se trata de tener siempre las soluciones a la mano, sino buscar a Dios en cada momento. Esa es la clave de la vida. Quizá la solución usted no la tenga ahorita, pero aunque no la tenga, confíe en el Señor y el Señor dirá. Las persecuciones como las que vivió Moisés por los egipcios en el Mar Rojo muchas veces son una forma de presionarle. ¿Para qué? Para que usted le crea al Señor, para que le pregunte, para que le obedezca y para que camine por fe. Así que 3 cosas muy importantes: nacemos por fe, vivimos por fe y debemos caminar por fe. Hacerlo es no saber qué viene en el futuro, pero tener la certeza de que nos irá bien porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, no en el sistema de este mundo. No, mi querido, sino en Dios. Pablo decía que no comería el que no trabajara. Él lo dijo, ¿verdad? El que no trabaja tampoco coma. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. Pero Jesús dijo que somos más que los lirios del campo, que no trabajan y se visten bien. Ahora, el mensaje de Pablo y el mensaje de Jesús no se contradicen. Por el contrario, se complementa, porque la enseñanza es no poner nuestra fe en el trabajo. Es no poner nuestra fe en nuestra chequera, sino más bien en el Señor, que da el fruto del esfuerzo. Esa es la situación que nosotros debemos aprender, y por eso debemos aprender a caminar por fe. Nuestra esperanza no depende del trabajo, sino de la palabra de Dios. Y esa debe ser la clave de la vida. Imitemos a Abraham, imitemos a Moisés, que caminaban por fe y comprendían la marcha confiados en el amor y en el brazo poderoso de Dios. En cuarto lugar, el cuarto nivel de la fe. ¿Saben? Se trata de, ahora, luchar por fe. Primero, nacer por la fe. Segundo, vivir por fe. Tercero, caminar por fe. Y en cuarto lugar, luchar por fe. La vida es lucha. La vida es una constante lucha, y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6, 11 y 12. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta palabra, sabe, mi querido, va dirigida hacia alguien que ya nació, hacia alguien que vive, hacia alguien que camina, ¿verdad? Que camina por fe. Es decir, que ha sido formado como un hombre de Dios. La batalla es el cuarto nivel de la fe. Y ahí vamos justamente, fe de nivel.
Para que usted pueda comprender de que no solamente es, sí, yo tengo fe en el Señor, yo sé que Dios me va a proveer y que el Señor me va a guardar. No se trata solamente de eso, mi querido. Hay que luchar por fe. La fe es lucha, así como la vida también. Y en todos los aspectos debemos nosotros aprender a luchar en el Señor. Abraham es ejemplo, mi querido. Abraham es ejemplo de caminar por fe. Josué también. Josué, por ejemplo, en Jericó emprendió una lucha tremenda y venció. Elías ante los profetas de Baal. Él nació por fe, él vivió por fe, él caminó por fe, pero también luchó por fe. Ahí tenía a todos sus detractores, ahí tenía a todos sus enemigos y luchó contra ellos. ¿Y qué puedo decir de David? David ante los gigantes. Él luchó y él peleó por fe y venció. Mi querido hermano, en el nivel de vivir por fe, que es el segundo nivel que le enseñaba, bueno, en ese nivel usted no pelea contra demonios, sino contra su propia desconfianza. Usted pelea contra sus propias ansiedades. No es Satanás ni las tinieblas quien le atacan, sino es su dificultad ante las debilidades. Pero la batalla de la fe, es decir, la lucha que usted debe emprender por fe, tiene que ver con enemigos que vienen y atacan en contra de su familia, en contra de su casa, que quieren quitarle a sus hijos, quieren robarle la bendición y probar su fortaleza, porque usted camina por fe. Entonces son situaciones que vienen a trabarse muchas veces y que vienen a querer doblegarse. Esto es fuerte y hay que luchar contra ello, mi querido. Hay que luchar contra las tentaciones de la vida, hay que luchar contra los mismos deseos de la carne, hay que luchar contra el diablo mismo, porque el ladrón no vino sino ¿para qué? Para matar, para hurtar y para destruir. O sea, son batallas realmente grandes que se traban muchas veces en la vida y usted debe aprender a luchar por fe. Solo las batallas frente a los enemigos nos hacen más que vencedores. Y por eso, mi querido, sea usted más que vencedor. Caminar y vivir por fe, mi querido, no es pelear. Eso es algo que es lindo, es algo maravilloso, pero luche seguro de la victoria, porque usted y Dios son mayoría. La lucha, este cuarto nivel, es realmente grande, es realmente poderoso, pero no tema, ¿ya? No tema, mi querido, no tema. Porque la Biblia dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Hebreos 13:6, ¿ya? Así que viva confiado de que Dios le dará siempre la victoria, aún en medio de las luchas que usted atraviesa. Esa lucha que muchas veces se traba para robarle el gozo, para destruir su familia, para quitarle la paz. Esa lucha que muchas veces se emprende en el ámbito espiritual contra las fuerzas del enemigo, del maligno. Luche contra ello. Y Pablo también añadió, 2 Timoteo 4:6-7, dice, porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, oiga esto, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo, mi querido, ya había peleado la batalla, dice, y había acabado la carrera con fe. Y eso es lindo, esto es algo maravilloso. Así que luche por fe, mi querido, luche por fe. Si hay que enfrentar la vida por defender a la familia, hágalo. Para que el enemigo no se apropie de eso, de esa parte espiritual. Y que de pronto en este tiempo de pandemia, muchos que de pronto están como que acomodándose, están realmente como que en una etapa ya de conformismo, decir, no, pues sin duda alguna de que estas cosas nos van a relajar tanto que así vamos a seguir como estamos. ¿Sabe una cosa? No se conforme, manténgase prevenido siempre, luche por fe. 4 aspectos muy importantes. Y el quinto nivel de la fe, de cómo usted puede desarrollar la fe, es, mi querido, morir con fe, mi querido. Morir con fe. A ver si se puede usted recordar conmigo. El primer nivel es nacer a través de la fe, vivir por fe, caminar por fe, luchar por fe
Y llegamos a lo último, que es morir. Morir con fe. Hebreos 11, 20 al 22 nos habla del quinto nivel de la fe y dice de la siguiente manera: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Oiga esto es maravilloso. Prácticamente ellos estaban en un lugar que no era propiamente de ellos, pero que en este caso Jacob tenía la fe y la esperanza de que iban a salir, y José de igual manera, y ellos dejaron dicho de que debían llevar sus huesos hacia ese lugar en donde iban a poseer, en donde iban a llegar. Mi querido hermano, por la fe debe decirle a sus hijos qué esperar cuando usted ya no esté con ellos. La vida es así. Un día tendremos que irnos. Un día prácticamente la muerte pueda venir, porque si hay una cosa segura en la vida es la muerte. La muerte es cierta. Así que aprenda usted a enseñarle a sus hijos sobre lo que usted espera de ellos cuando no esté con ellos. Jacob, dice la palabra, que se agarró de un bordón y adoró al Señor porque sabía su futuro. ¿Sabe, mi querido? Ante todas estas circunstancias del coronavirus, muchas veces nos afectamos tanto al pensar qué puede ser de nosotros en la vida. Pero si acaso a nosotros nos tocara, pues, morir, ya sea porque sea por esta infección o por alguna otra clase de muerte, la muerte es una muerte natural, sabe una cosa, usted que es dependiente del Señor, usted que cree en el Señor, enséñele a sus hijos qué usted desea esperar de ellos, aun cuando usted ya no esté. Dice el apóstol Pablo que morir, para él, dice, morir era ganancia, así lo dijo, ¿no? Y declárele usted sobre sus hijos también, que para usted morir sea realmente una ganancia. Y Jacob se lo declaró a sus hijos y les declaró que les iría bien y que iban a llegar a esa tierra. Pidió que no lo enterraran en el desierto, sino que cargaran sus huesos hasta la tierra prometida. Eso es tener fe. Eso es morir con fe, mi querido. La seguridad es el nivel más alto de fe que podemos encontrar. Así que, mi querido, 5 cosas muy importantes para tener una fe de nivel, para tener una fe bien desarrollada. Porque les recuerdo, no se trata solo de decir, bueno, yo acepté a Cristo, ya creí en Él, así que ya la vida como que la llevo así tan relajada. No, mi querido. Los 5 niveles de fe nos enseñan entonces a depender más del Señor. Recuerde, nacemos por fe, debemos aprender a vivir, caminar y pelear por fe para morir con fe. Son 5 asuntos en la vida que nosotros debemos desarrollar para que entonces nos vaya bien. Ahora yo le invito a usted, mi querido, y especialmente porque en esta transmisión hay alguien que no ha desarrollado esa fe, esa base, ese cimiento de la vida, de creer en Cristo Jesús. Yo le animo en esta hora para que le entregue su corazón al Señor. Y para usted, mi querido, que tiene esa fe y tiene esa esperanza, tiene sus ojos puestos en el Señor, le animo a que cultive estos 5 aspectos en la vida. ¿Para qué? Para que entonces pueda desarrollarse de una manera tan grande, tan poderosa, al punto de que aún sus generaciones, sus hijos tengan esa misma seguridad. Y usted al final del día, al final de la vida, usted pueda decir, bueno, ya estoy dispuesto a lo que Dios quiera, a lo que Dios diga. Si Dios quiere llevarme, pues que me lleve, pero yo dejé un buen legado de fe a la familia. Así que Él, mi querido, Él le ayuda a crecer y a esperar más allá de la muerte. Y no solamente eso, sino el Señor desea bendecir a sus generaciones, bendecir a sus hijos, bendecir lo que usted ha hecho. Pero para ello usted debe darle gracias por cada día que vive y además de eso, todos los días aprender a llevar estos secretos de la vida.
Y el secreto empieza porque usted pueda nacer de nuevo, mi querido. De otro modo no se puede. Usted puede tener una fe, pero esa fe no es algo que valga cuando se trata de querer conectarse a Dios. Usted debe comprender de que por gracia usted puede ser salvo por medio de la fe, no por sus obras. Así que yo le invito en esta oportunidad para que pueda vivir, caminar, luchar y aún morir con fe. Yo le invito en esta oportunidad a que le dé gracias al Señor y que pueda desarrollarse de esta manera y vivir confiado en el futuro, porque Dios está con usted. Y porque las cosas pueden de repente hoy ponerse tan difíciles para su vida, pero Dios tiene todas las cosas bajo su control. Desarróllese en fe entonces, viva en fe, que su fe pueda subir de nivel. Tenga una fe de nivel, dependa del Señor, ámele al Señor. Eso es lo que finalmente nos sostiene en la vida y especialmente en este tiempo de pandemia. Muchos que están perdiendo la fe, pero saben una cosa, no es tiempo de quedarnos ahí, es tiempo de desarrollar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nazca en fe, viva en fe, camine en fe, luche con fe y aprenda a morir con fe.